Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a ver una última aplicación de las que vimos en electromagnetismo y se trata de corrientes de Foucault. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Eh, las corrientes de Foucault a veces se las conoce también como corrientes parásitas, corrientes de torbellino, o también se las conoce como corrientes, ustedes lo van a ver en inglés también como corrientes eddy. Un segundito. Ahí está. Bien. eh, Nosotros estuvimos estudiando la ley de Faraday-Lenz y lo que estudiamos es que cada vez que hay un cambio de flujo magnético se genera una corriente inducida. Esa corriente, recuerden, se opone al cambio del flujo. En la mayor, o sea, en general, esas corrientes no son corrientes deseadas, son corrientes que aparecen lamentablemente y bueno, y a veces tienen efectos negativos, ¿no? Por ejemplo, nos convierten un tipo de energía que tenemos, nosotros tenemos por ejemplo energía cinética y la transforma en calor por efecto Joule. Entonces, eso es un efecto no deseado, ¿no? Nosotros no siempre queremos hacer una estufa, a veces queremos eh, producir algo con esa energía que tenemos. Entonces, en general se las considera corriente, un efecto negativo que disminuye la eficiencia de muchos dispositivos. Por ejemplo, transformadores, motores, etcétera. Acá estaría el principio de las corrientes de Foucault. Imagínense que tenemos un conductor y que ese conductor viaja a cierta velocidad v, ¿no? Entonces acá tenemos un conductor que va a velocidad v. Si tenemos un campo magnético, acá está el norte y el sur estaría abajo del conductor, el campo magnético estaría orientado con estas líneas, que yo ahora las veo verde, pero no sé de qué color las están viendo ustedes, entonces no quiero decir colores, pero es el mismo color que esta V mayúscula. Y bueno, ¿qué ocurre? La parte izquierda, esta parte del conductor que está entrando, está recibiendo un flujo magnético. O sea, está cambiando el flujo magnético, está incrementándose en esta dirección hacia abajo. O sea, va a producir una corriente de manera tal de producir, una corriente inducida de manera tal de producir un flujo eh, que sea contrario a este aumento. O sea, que va a ser un flujo hacia arriba. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ustedes ponen la corriente en esta manera, o sea, antihoraria, y lo que va a ocurrir es que en el centro de esta corriente antihoraria se va a producir un flujo, un campo magnético hacia arriba. ¿Okay? Ahora, de este lado, el conductor, lo que está pasando es que el conductor estaba sometido a un campo magnético B y ahora ustedes lo están llevando hacia afuera del campo magnético, o sea, le están quitando ese flujo que había, ese flujo que estaba en la dirección hacia abajo, ahora está disminuyendo. Eso significa que en este lado se va a producir una corriente inducida que va a tratar de que no disminuya el flujo. La corriente inducida es una inercia, no quiere que las cosas cambien. Había un flujo hacia abajo que está disminuyendo, bueno, lo quiere mantener, entonces va a generar un flujo hacia abajo. ¿Cómo se hace un flujo hacia abajo? Con una corriente en circulación horaria. Entonces, esa corriente, ahora ponen el dedo, ponen, por ejemplo, el pulgar hacia acá y van a ver que los dedos envolvente van a hacer un flujo hacia abajo. Esto lo vimos el otro día, ¿no? Entonces, lo cierto es que acá, en el centro, se forma una corriente, todas estas flechas tienen la misma dirección, o sea que finalmente la consecuencia es que estas corrientes que se forman, que estas son las corrientes de Foucault, tienen esta dirección, ven que va hacia allá. Si ahora hacemos ley de Lorentz, ¿no? Tenemos una corriente hacia allá, un campo magnético hacia abajo, como consecuencia nos da una fuerza en esta dirección, hacia la izquierda, hacia allá.
O sea, es una fuerza que se opone a esta velocidad, a la velocidad en que se mueve el conductor. Por lo tanto, la velocidad resultante va a ser menor o va a ser nula. En general, se opone totalmente, porque cuanto mayor sea esta velocidad, mayor va a ser la fuerza. Entonces, esta es una especie de fuerza de rozamiento, ¿ven? Que se opone al movimiento este. Una fuerza en sentido contrario hacia la izquierda. Eh, Recuerden ustedes lo que era un transformador. Nosotros habíamos visto transformador, era un dispositivo en el cual acá hay un núcleo de hierro y tenemos una bobina, una cierta cantidad de espiras, N1 espiras, enrolladas alrededor del núcleo este. Y si estas bobinas tienen una corriente que varía en el tiempo, bueno, primero esta corriente produce un campo magnético en esta dirección. Pero si esta corriente varía en el tiempo, este campo magnético va a variar en el tiempo. Por lo tanto, va a haber acá un flujo, va a haber un campo magnético variable en el tiempo. Pero como esto es un núcleo de hierro, recuerden que el núcleo de hierro es un imán al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro. O sea que si se imanta uno de estos imanes o una región, el de al lado se contagia, el de al lado también, el de al lado también. O sea que todo el campo magnético que va a haber acá es el mismo. Hay un único campo magnético dentro del núcleo de hierro. Y si este campo magnético varía en el tiempo, y si va para allá y después para acá y después para acá, así, si va variando, también lo va a hacer en cualquier lugar del núcleo y en particular en este lado. Y en este lado, ¿qué nos vamos a encontrar? Con un campo magnético variable alrededor de un conductor. Y nosotros sabemos que un campo magnético variable, un flujo variable alrededor de un conductor, lo que va a producir es una corriente. Y esa corriente va a ser proporcional al cambio, a la velocidad con que cambia el flujo magnético, ¿no? de flujo dividido delta t, y también va a ser proporcional al número de espiras que tenemos. Entonces ese es el principio del transformador. Nosotros vamos a tener un bobinado primario y un bobinado secundario, y la diferencia de potencial que va a haber en el secundario va a ser igual a la del primario, multiplicada por la relación entre el número de espiras que hay en el secundario y el primario. O sea que manejando el número de espiras, manejando esta relación, podemos manejar la relación entre las diferencias de potencial. Quiere decir que podemos poner acá una diferencia de potencial de 220 volts y salir con 5 volts, que eso sería el transformador que tienen ustedes lo que ustedes enchufan cuando ponen el cargador del teléfono. Es exactamente eso, el teléfono funciona a 5 volts y ustedes lo ponen a 220. Entonces, ¿cómo hace para funcionar así? Y bueno, acá hay una relación de espiras de 220 a 5. En el caso de la computadora, por ejemplo, ustedes pueden ir a 20 volts. Y en algunos casos es inversa, ustedes pueden poner 220 volts y llegar acá a 30.000 volts. Eso ocurría, por ejemplo, en los televisores antiguos, que tenían, no en los plasmas, los que tenían un tubo catódico, de rayos catódicos. En ese tubo había 17.000, 18.000 volts. Nuestras abuelas nos decían que no nos acerquemos al televisor porque era peligroso. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, se hace simplemente poniendo acá muchas espiras. Por supuesto que, como les expliqué el otro día, la energía se debe conservar. La energía no se puede fabricar así de la nada. Esto no es un instrumento activo. Entonces, la potencia que hay de este lado va a ser la potencia de este. Quiere decir que si aumenta la diferencia de potencial, va a tener que disminuir la corriente. Y por B tiene que ser la potencia. Eso tiene que ser constante. Bien, esto que les mostré es un tipo de transformador. Entonces acá tienen un primario, un secundario, lo que sea. Acá tienen varios ejemplos. Hay transformadores que son chiquitos, del tamaño de su cargador, o más chicos todavía, que lo pueden encontrar en algunas radios. O bueno, cada día tienen menos dispositivos que no sea computadora o teléfono, pero en cualquier dispositivo electrónico en general se encuentra este tipo de transformadores.
Y después los que son, como les mostré el otro día, los transformadores que se utilizan en las distribuciones de electricidad. Y acá tenemos un transformador, fíjense los ventiladores gigantes que tiene, ¿no? Por las altísimas temperaturas que puede llegar a tener. Esas temperaturas, ¿a qué se debe? A las corrientes de Foucault que pueden haber en el núcleo. Entonces, acá si hay corrientes de Foucault, lo que va a pasar es que hay una circulación de corriente, y esa circulación de corriente produce efecto Joule. La potencia es I cuadrado por R, o sea, esto tiene una cierta resistencia y va a producir mucho calor. Para evitar eso, lo que se hace es laminar el núcleo. O sea, en lugar de que sea un hierro conductor, se hacen láminas, y a veces esas láminas se la baña con un barniz, de manera de aislar una de otra. Y eso también lo que se hace es que en lugar de hacer una corriente, un conductor que sea continuo, se lo separa. O sea, se hace en forma de E, en forma de T y C. Hay un montón de configuraciones. Fíjense que acá va una para abajo y otra E para arriba, una para abajo, una para arriba, y después se arma todo esto. Y en consecuencia lo que vamos a tener es una cosa como esta, por ejemplo, donde acá no va a haber circulación porque esto está separado. ¿Eh? Y también el hecho de laminarlo hace que una corriente en un caso va a ir para un lado y en otro caso va a ir para el otro. Entonces se va a terminar cancelando estos efectos. Hay un montón de razones por las cuales se utiliza este laminado. Acá tenemos otro tipo de transformador en el cual el primario y el secundario están enrollados uno arriba del otro. Eso también se puede producir perfectamente, o sea, el flujo de uno va a seguir siendo el mismo flujo y eso va a hacer cambiar el flujo del otro. Y a veces se pone uno hasta acá y otro acá arriba. Entonces esto se llama configuración de tipo carozo y esto de tipo shell. Bueno, no me sale. Traduzcan ustedes. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo en el cual las corrientes de Eddy no son negativas, o sea, donde uno puede producir algún efecto positivo. Lo que tenemos acá es un imán en forma de herradura, o sea, lo único importante es que tenga un sitio en el centro por el cual uno pueda pasar un péndulo. Este es un campo magnético bastante importante, ¿no? Es un imán bastante potente. Y lo que se va a colocar, acá tenemos esto va a ser el péndulo, esto es aluminio. Como, no sé si saben, pero el aluminio no tiene propiedades magnéticas. O sea, el tipo ahora va a poner el aluminio ahí en el campo magnético y no sufre ninguna fuerza. ¿No? O sea, el aluminio no se atrae con el campo magnético. Y acá tenemos otro péndulo y este es como un peine, ven que le falta la parte de abajo, ¿no? Y fíjense que esto es un péndulo, o sea, cuando lo suelta, esto oscila libremente y todo el tema es qué va a pasar ahora si se pasa el péndulo por adentro del imán, ¿sí? Por acá puede circular libremente. Entonces, veamos qué ocurre. ¿Qué piensan que va a ocurrir? Les doy un ratito para que piensen. Esto es conductor. Y acá hay un campo magnético. ¿Okay? Bueno, fíjense lo que ocurre. No importa si lo suelta rápido, o si lo suelta a una gran distancia, a una poca distancia, no importa la velocidad. ¿Qué va a pasar ahora cuando suelte este péndulo? Recuerden, este péndulo era ¿lo ven? ¿Qué va a pasar ahora? O sea, hay una diferencia con el otro. Sigue siendo aluminio y tiene esta forma. Bueno, vemos el experimento.
Y ahora, fíjense cuando pone el que tiene la forma del peine, ¿no? Que le está faltando esta parte de acá. ¿Ok? ¿Qué va a pasar cuando ponga ese? Tienen un ratito para pensar. Yo les sugiero que paren el video, así pueden arriesgar una respuesta, ¿no? Entonces paren el video, arriesguen la respuesta y ahora veamos qué sucede. Ops. Ven que no hay ningún problema. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, lo que está ocurriendo acá es que justamente esto es un conductor y acá se van a producir corrientes que van a oponerse a este campo magnético. Y al oponerse, ahora sí va a suceder una fuerza magnética. ¿Ah? O sea, es una fuerza que se va a oponer al sentido de la corriente. A diferencia de este artefacto, en el cual no hay corrientes, porque el circuito no está cerrado, ¿no? Entonces, al no estar cerrado, no pueden circular esas corrientes. Esas corrientes solamente pueden circular por las rayitas del peine. Veamos acá esquemático. Este sería el imán mirado desde nuestro punto de vista. Estas son líneas de campo entrantes, ¿no? O sea, el péndulo va a pasar por acá, por el medio. Entonces acá está entrando las líneas de campo magnético. Nosotros lo que vemos en la cruz es la cola del vector B larga. Y ahora vamos a poner el péndulo. Entonces el péndulo va a circular, el péndulo es una placa de aluminio conductora. Significa que cuando estamos en esta región hay un aumento del campo magnético, un aumento del flujo en la dirección entrante. O sea, esta región va a producir una corriente inducida por la ley de Faraday-Lenz que se va a oponer a este incremento de campo magnético. O sea, si el campo magnético está incrementándose hacia adentro, lo que va a tener que ocurrir es una corriente que sea en sentido antihorario, de manera tal que genera, si ustedes ponen ahora el dedo en la dirección de la corriente, exactamente como hace el señor, el pulgar hacia arriba, o sea, genera un campo magnético que se opone a ese crecimiento de campo magnético, se opone a ese crecimiento de flujo. ¿Ah? En cambio, cuando ustedes ponen este péndulo, acá no puede haber corriente. Esa corriente que dibujamos no tiene dónde cerrarse. ¿Ven? Acá primero que es aire, o sea que solamente puede pasar por acá, pero acá no puede cerrar el circuito. Entonces eso hace que este péndulo pueda oscilar libremente y en cambio este se frena. También se va a frenar cuando sale. Si cuando sale ustedes hagan ahora el mismo cálculo y lo que va a pasar es que había flujo magnético y ese flujo magnético va mermando. Entonces las fuerzas van a ir en sentido contrario. Bien, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Bueno, este es el mismo ejemplo que vimos antes, pero con un disco. Entonces ese disco, si es un disco metálico y tiene una velocidad en esta dirección, de este lado se van a producir fuerzas de Lorentz, o sea, las fuerzas de Lorentz se van a producir corrientes inducidas y la fuerza de Lorentz va a ser hacia allá, en sentido contrario al sentido en que gira el disco. Y acá también se van a producir corrientes inducidas. Las corrientes van a ser en sentido contrario, porque acá está abandonando el campo magnético, pero la fuerza de Lorentz va a seguir siendo hacia esta dirección. Y acá podemos ver un ejemplo de un freno, ¿no? Lógicamente que acá esto es una, un círculo de aluminio, ¿no? Que está girando. Acá tiene un imán de neodimio muy potente, como ven que saltaron los clips, y cuando acerca el imán se frena inmediatamente. Fíjense que no hay ningún contacto, no es que está apretando, acá no hay contacto. O sea, el imán simplemente se pone cerca y esta
pintado, pero es conductor, y produce estas corrientes inducidas que finalmente deben producir un campo magnético que se oponga al campo magnético generado, al campo magnético generado por este imán. ¿Está bien? Ahora, sobre el imán se producen fuerzas, ¿no? O sea, si esto iba para allá y se produce una fuerza en esta dirección, quiere decir que hay alguien que está produciendo esta fuerza en esta dirección, ¿no? O sea que sobre este imán hay que agarrarlo fuerte para poder frenarlo. Ahora, ¿qué ocurre si ponemos un imán más livianito? Un imán como este, que pueda girar. Entonces, lo que va a ocurrir es que esa fuerza en esa dirección se va a evidenciar. Fíjense lo que va a ocurrir ahora. Ven que la fuerza, finalmente la fuerza de Lorentz debido a la corriente inducida, está produciendo acá que este imán gire. O sea, estamos haciendo lo que haría un engranaje, pero sin ningún tipo de engranaje, sin ningún tipo de pérdida mecánica, no hace falta poner aceite a nada. Esto gira y esto independientemente gira al mismo tiempo. La pregunta es si podemos hacer un trabajo con esto, ¿no? O sea, si se puede hacer algo útil con esto. Bueno, claramente que sí. No nos olvidemos ahora del generador. Acá tenemos una bobina con muchas, con muchas espiras, y cuando ponemos un campo magnético variando adentro de la bobina, no sé si alcanzan a ver acá, pero se genera una corriente inducida. O sea, un campo magnético variable genera una corriente. Entonces acá juntamos todos los artefactos al mismo tiempo, ponemos estas espiras, las ponemos acá ponemos nuestro campo magnético, entonces finalmente vemos que con el solo girar de este disco, gira este imán y adentro de la bobina produce una corriente eléctrica. O sea que ya estamos en condiciones de tener un generador y poner ahí lo que ustedes quieran, una licuadora, cualquier cosa, hacer trabajo, ¿no? O sea, trabajo útil. Bien, entonces acá ya tenemos una aplicación más. Podemos ver que esas corrientes pueden ser favorables o desfavorables, ¿no? Depende del uso y de la utilidad que uno le quiera dar. Bueno, vamos a... ¿qué pasó acá? Vamos a pasar, les voy a poner unos ejercicios, o sea, son unos videos, y yo lo que quiero es que traten de deducir qué es lo que va a ocurrir. O sea, son videos que les van a faltar el final o que van a tener que explicar cuál es el efecto. Bueno, eso es todo por ahora. La próxima clase vamos a ver, ya empezamos directamente con espectro electromagnético.